Buenos días. Como siempre es un grande gozo el poder estar reunidos para adorar a nuestro Dios, para alabarle y más aún para exponer o para ser expuestos a su palabra que nos transforma, su palabra que nos consuela, que nos sana, que nos anima, que nos confronta también. Es un grande gozo el poder estar aquí y para mí también es un gran privilegio el poder continuar con la exposición del libro de Apocalipsis, un libro muy controversial, un libro con muchas opiniones diferentes dentro del mundo evangélico, pero que hemos mencionado también en algo en lo que todos coincidimos, es en el final de Apocalipsis. El Cordero triunfante y su iglesia junto con el Cordero. Pero ahora continuamos con nuestra exposición que estamos haciendo de este libro, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y hemos iniciado desde el capítulo 1 y hemos ya rebasado la barrera de los primeros 3 capítulos que hemos señalado. Es el lugar donde normalmente se detienen las series en el libro de Apocalipsis y llegamos ya a cuestiones que parecen un poco más difíciles, más profundas. Llegamos ya al capítulo 4 en donde hemos visto la visión o hemos hablado de la visión de Juan, una visión celestial del trono que representa el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas en esta segunda sección de Apocalipsis. Y al llegar al capítulo 5 nos encontramos con lo que llamaríamos una crisis en la visión de Juan, pues el pergamino, el libro que representa los planes de Dios para la eternidad, en especial los planes de salvación, se encuentra allí y no hay nadie que sea digno, no hay nadie que sea capaz, no hay nadie que pueda llevar a cabo ese plan. Y sin embargo, en medio de esa crisis, en el capítulo 5, en la segunda sección de Apocalipsis, que nos habla de la historia de la redención desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, Juan llama nuestra atención al león cordero, el cordero inmolado de pie, como símbolo de su muerte y de su resurrección y por lo tanto de su victoria, no por medio de la espada, sino por medio del sacrificio, porque Él ha pagado por los pecados de todos los elegidos. En el capítulo 5 vemos que Cristo es digno de abrir esos sellos, de abrir el libro, de ejecutar el plan de Dios para todo el universo. Y cuando entramos al capítulo 6 vemos que estos sellos son abiertos y ese plan de Dios, ese plan divino es ejecutado. Y leemos con los jinetes del Apocalipsis escenas de juicio que llegan repentinamente. Y estas escenas de juicio que nosotros leemos en el capítulo 6 son tan repentinas, son tan impactantes, que a medida que avanzamos en la lectura de este capítulo olvidamos que esos sellos, en ese libro son 7 sellos y que la apertura del séptimo sello es pospuesta hasta el capítulo 8. Terminamos entonces el capítulo 6 y solamente se han abierto 6 sellos. Solamente se han abierto 6 sellos y falta uno de los sellos, el último de los sellos en esta serie de visiones. Pero el pasaje en el cual nosotros meditaremos el día de hoy, el capítulo 7 de Apocalipsis, es lo que se llamaría un interludio, un espacio de descanso, un tiempo en el cual antes de la apertura del último sello en ese libro, se nos llama la atención a cuestiones que no habíamos considerado o que el propio Juan no había visto dentro de esta gran imagen, dentro de esta gran fotografía de la historia de la redención. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y que me acompañes para que leamos juntos, para escuchar la lectura del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer el capítulo 7, el preámbulo, el descanso antes de llegar a la apertura del séptimo sello. Apocalipsis capítulo 7.
Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 7, leyendo todo el capítulo completo de la traducción La Biblia de las Américas. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fueron sellados, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, gracias le damos por su palabra. ¿Cuánto le suplicamos ahora, Señor, que usted nos ayude, que usted sea con su pueblo, que usted sea conmigo, que me permita exponer su palabra y que lo haga de manera fiel, para que de esa forma este mensaje que usted ha dejado sea solamente ese mensaje de Jesucristo para su iglesia. Pido también por nuestros corazones, Padre, porque hay tantas cuestiones en esta vida, muchas de ellas necesarias e importantes, que debemos atender y en las que debemos meditar. Pero permita, Padre, que tengamos ese descanso en usted en este tiempo y que nuestras mentes puedan estar enfocadas únicamente en alabarle y en darle la gloria a través de la exposición de su palabra, para que esa palabra obre en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo con quien usted nos ha sellado, Padre. Es lo que le suplicamos en esta mañana, porque reconocemos cuánto necesitamos de usted. A usted sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues entonces, como decíamos, este capítulo 7, en la segunda sección del libro de Apocalipsis, es un preludio, es como una especie de zoom, diríamos, en la imagen que hemos visto hasta este momento de la historia de la redención antes de la apertura del séptimo sello. Y la realidad es que este preámbulo es de alguna manera
una respuesta, o nos da la respuesta necesaria a aquello con lo cual ha concluido la última parte del capítulo anterior de Apocalipsis. La última parte del capítulo anterior de Apocalipsis nos muestra claras imágenes que hacen referencia al juicio de Dios sobre todos aquellos que se encuentran en la tierra y que se han negado a rendirse ante el Cordero. Dice en Apocalipsis capítulo 6, comenzando en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Una escena del terrible juicio que cae sobre el mundo, un juicio delante del cual surge una pregunta en el versículo 17 de Apocalipsis 6, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Un eco de lo que leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. ¿Quién podrá estar de pie? Y la pregunta que Juan plantea de una manera indirecta es: ¿cómo se mantendrá de pie la iglesia de Cristo delante de este Cordero? Y la respuesta divina la encontramos en el capítulo 7, lo que hemos llamado entonces, primeramente en los primeros 3 versículos, la pausa divina, y después en los versículos del 4 al 8 se nos muestra la iglesia militante, la identidad y la seguridad de los hijos de Dios en medio del juicio que viene sobre la tierra. Y después vemos en la última parte, los versículos del 9 al 17, la iglesia triunfante, la culminación en gloria de aquellos que han estado firmes y seguros en el Cordero. Así que la primera parte entonces nos habla de este interludio, de esta pausa divina. Dice en el versículo 1 del capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Las palabras con las que comienza el versículo 1, después de esto vi, no indican un orden cronológico, sino están haciendo énfasis en un detalle que Juan quizás no había notado, o que quizás Juan no había visto en medio de toda esta visión. Recordemos, Juan está delante de una visión, delante de un cuadro de la historia de la redención, y entonces Juan está viendo el juicio divino, y después él comenta: después de esto vi, mi atención fue llamada a este detalle. Esto es algo en lo que no había puesto atención. Los versículos del 1 al 8 es aquello a lo cual Juan llama nuestra atención, porque describen a los creyentes que viven de este lado de la eternidad, que están delante de ese juicio que está viniendo sobre la tierra, es decir, que se encuentran en medio de la tribulación, que se encuentran en medio de la persecución, que se encuentran sufriendo por causa de Cristo. Juan está diciendo cómo serán perseverados esos creyentes, cómo sobrevivirá la iglesia en medio de esto. Y vemos en el versículo 1 que se nos dice que hay 4 ángeles deteniendo los vientos de la tierra. Esa frase, los vientos de la tierra, es una señal, una referencia a un juicio que está siendo derramado sobre la tierra. Pero es un juicio, amados hermanos, que si no es detenido en el sentido de ser controlado, puede arrasar de inmediato con nosotros. Amados hermanos, lo que esos 4 ángeles representan deteniendo estos vientos es el hecho de que Dios ciertamente permite y manda todas las cosas que suceden en esta tierra, y hay tribulación para los hijos de Dios, pero Dios restringe que ese juicio llegue a su final inmediato. La razón por la cual la tierra no se abre delante de nosotros y somos tragados y somos llevados al infierno, a aquellos que son impenitentes delante de Dios, a aquellos que no reconocen a Cristo como su Salvador, la razón es esta: Dios está deteniendo su juicio
sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Lo que vemos es que Dios detiene esta consumación. No es que ese juicio no haya comenzado, pero su consumación es algo que Dios está deteniendo, es algo que no va a llegar, es algo que nos dice esta imagen. El juicio de Dios no es algo caótico que va a suceder en un momento que no es conocido. Lo que nos está diciendo es Dios conoce el tiempo y Él está deteniendo que este juicio llegue a su final. Pero ¿cuál es la razón por la cual entonces estas cosas no suceden? ¿Cuál es la razón por la cual el juicio sobre la humanidad no ocurre de una buena vez en este mismo momento? No sé si ustedes han escuchado o han tenido la oportunidad de hablar con personas que profesan el ateísmo, que dicen ser ateos y que dicen: es que yo no entiendo si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad en el mundo de una buena vez? Bueno, aquí está la respuesta: porque tendría que acabar con todos nosotros de una buena vez. Pero hay una razón poderosa por la cual el Señor no lo hace, y esto lo vemos aquí mismo en los versículos 2 al 3 del capítulo 7 de Apocalipsis, porque ahí hay un ángel poderoso, otro ángel poderoso, un ángel con poder, y hay debates respecto a la identidad de este ángel, pero el punto es que este ángel, actuando con la autoridad directa del Cordero, llama a aquellos ángeles a detener este juicio para que no llegue a su consumación hasta que suceda algo, hasta que llegue el tiempo en que cada uno de los creyentes sean sellados. Así que ante la pregunta con la que nosotros concluimos el versículo 17, ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? La respuesta se desarrolla en este pasaje. Los que están en la tierra van a perseverar y serán llevados a la gloria solamente por medio del Cordero, solamente por medio del sello que nos es dado por la orden del Cordero. Amados hermanos, lo que nosotros leemos en estos pasajes es un eco de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, en el versículo 9, donde el juicio de Dios, nosotros leemos allí en Ezequiel 9, el juicio de Dios está a punto de llegar, y Dios envía a su siervo a sellar en la frente a aquellos que son verdaderamente suyos, porque en medio de todas las tribulaciones y las pruebas de este mundo, el pueblo de Dios es sostenido por nuestro Dios. Así que la pregunta es: ¿quién podrá sostenerse? Dios es el que nos sostiene, y lo hace para aquellos que nos encontramos de este lado de la eternidad, para aquellos que nos encontramos en la tierra, por medio de ese sello, que nos da seguridad. Y esto ya lo leemos en los versículos del 4 al 8, en donde encontramos lo que los teólogos llaman la iglesia militante. Recuerda el idioma de algo que es militar, y precisamente se refiere a eso. La iglesia que se encuentra en la tierra es preservada, es perseverada por medio del sello que es puesto en sus frentes. Ahora, para entender un poco más entonces respecto a qué se refiere con este sello, tenemos que entender primeramente quiénes son entonces aquellos que son sellados. De acuerdo a lo que nosotros leemos en el pasaje, vemos en el versículo 4 de Apocalipsis 7: y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Lo primero que tenemos que decir sobre el número, antes de hablar de la cuestión de las tribus de Israel, es que el número 144,000 no es un número que deba de ser tomado de una manera literal. Este número, si nosotros vemos el uso de los números en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que el libro de Apocalipsis es en su género literario un libro altamente simbólico. Y los números en Apocalipsis son en su mayoría utilizados de una manera simbólica. Y pretender interpretar estos 144,000 de una manera literal, no siendo consistentes con la interpretación de otros números de manera literal en el libro,
acarrea toda clase de problemas de interpretación. Uno de ellos, el hecho de que también se menciona en el libro en varias ocasiones que hay 7 espíritus de Dios. Pero nosotros entendemos que esto no puede ser así porque el Espíritu Santo es solamente uno, y es por eso que comprendemos que 7, el número de plenitud, no es tomado literalmente, sino que simple y sencillamente es una forma de decir la plenitud del Espíritu de Dios se encuentra allí. Así que, amados hermanos, debemos de entender que incluso cuando encontramos números en la palabra de Dios, la regla para poder interpretarlos se encuentra siempre en lo que nosotros hemos mencionado, que es el contexto. Y eso quiere decir que no siempre los números que nosotros vemos se deben interpretar con un estricto sentido matemático. En la narrativa, y esto es determinado siempre por lo que nosotros encontramos en el contexto. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Génesis. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis en la narrativa de la creación, en el inicio de la Biblia, un estudio serio de la palabra de Dios nos deja claro que no hay nada en el contexto de ese libro que nos haga pensar que la creación de Dios de todo el universo en 7 días no es algo literal, y por lo tanto interpretamos esos 7 días como un número literal. Dios hizo la creación en esos días de 24 horas. De eso no hay ninguna duda cuando hacemos un estudio que es serio y significativo del pasaje. No hay nada ni en los idiomas originales ni en las traducciones que nos indique que deberíamos de entender esos días como algo simbólico. Pero hay otros pasajes en la Escritura en donde obviamente el contexto nos dice que los números son empleados de una manera simbólica. Cuando nosotros leemos esta conversación entre el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, específicamente en los versículos 21 al 22, nosotros vemos que el apóstol Pedro pregunta al Señor Jesucristo. Mateo 18, 21 al 22, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro y el Señor Jesucristo están teniendo una conversación y en ella emplean números y los presentan de manera aritmética, pero el significado es claramente espiritual. Porque el Señor no le está diciendo a Pedro entonces que el llamado a perdonar siempre está limitado a 490 veces. Cada vez que una persona peque contra mí, yo tengo que llevar mi cuenta, y si llega a 491 para ahí, ya no te puedo perdonar porque ya pasaste el límite de perdón que el Señor Jesucristo ha establecido. Amados hermanos, cualquiera que toma en serio la interpretación de la Escritura sabe que esa no es la intención del Señor Jesucristo. Claramente la enseñanza de Cristo en este pasaje es que debemos perdonar a aquellos que vienen delante de nosotros arrepentidos, suplicando, pidiendo ese perdón, y que debemos perdonarlos continuamente, completamente y siempre que ellos busquen ese perdón. Algunos afirman incluso que si tomamos esto aritméticamente, el resultado, si no es multiplicar 70 por 7, sino 70 a la séptima potencia, iría a por lo menos más de 8 trillones, billones de veces que tendríamos que perdonar. Pero el punto es, Cristo no nos está mandando a hacer una operación matemática, nos está diciendo tenemos que perdonar siempre que alguien venga arrepentido a pedir ese perdón. Así que, amados hermanos, no interpretar los 144,000 en este pasaje de una manera literal no es un ataque a la autoridad de la Escritura, porque interpretar los números simbólicamente en su contexto, cuando esto es claramente la intención del autor, es ser fieles a la interpretación de la Escritura. Otra cosa que debemos decir sobre estos 144,000, en los versículos del 5 al 8 nosotros leemos que se nos dice que son son de los hijos de Israel, y se nos dice y se nos nombran las tribus o ciertas tribus de Israel. Apocalipsis 7 del 5 al 8 numera 12 grupos de 12,000 y cada grupo lleva un nombre de una tribu de Israel.
Y algunos afirman que esto significa que cuando nosotros leemos este pasaje en Apocalipsis 7, la iglesia de Jesucristo ha sido arrebatada, la iglesia de Cristo ya no se encuentra en la tierra y todo lo que hay en la tierra es la nación de Israel. Y entonces esos 144,000 son personas en las que Dios hace una gran obra, y esos 144,000 son 144,000 israelitas étnicos que son salvos. Pero amados hermanos, esto no armoniza, o nosotros creemos que esto no armoniza con el resto de la Escritura. Porque en primer lugar nosotros leemos el orden de las tribus presentadas en este pasaje, y es un orden muy diferente al que se encuentra en los pasajes del Antiguo Testamento. Y además algunas de ellas son sustituidas. La de Dan es sustituida por la de Manasés, y la tribu de Efraín no es mencionada, pero sí es mencionada la tribu de José. Así que como con eso podemos concluir que el lenguaje que se utiliza aquí, cuando se nos dice que estos son descendientes de Israel, cuando se nos dice y se nos da los nombres de estas tribus, lo que está haciendo el autor es recordarnos con el lenguaje del Antiguo Testamento, con el cual él está pintando este cuadro de las últimas cosas, de los últimos días, que es la totalidad del pueblo de Dios, que es la totalidad del pueblo de Dios la que es sellada. Es una multitud que es innumerable, pero no solamente de judíos, sino son personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y eso es lo que vemos confirmado en el versículo 9. Porque primero dice que ve 144,000, y cuando llega al versículo 9 nosotros creemos que está hablando de la misma multitud de personas, pero dice ahora que es una multitud que nadie puede contar. La totalidad de la iglesia, vista como la iglesia en la tierra, es mencionada como tomando el simbolismo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Significaba el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios el que es sellado en el Nuevo Testamento. Y amados hermanos, también hay algo bastante curioso. Si tú has leído la palabra de Dios y vas al libro de los Números, en el capítulo 1, nosotros vemos que allí se lleva a cabo un censo de las tribus de Israel, algo muy similar a lo que nosotros leemos aquí. Pero el propósito de ese censo es que estas tribus sean organizadas para presentarse en el orden de batalla. Y ahora nosotros vemos que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es presentado y es numerado delante de Dios como la iglesia militante, como el pueblo de Dios lo era en el Antiguo Testamento. Ahora se pasa revista a la iglesia de Jesucristo, porque es la iglesia la que se encuentra ahora en el contexto de una tremenda guerra, de una gran guerra, una guerra espiritual. Es la iglesia en su totalidad, la verdadera iglesia de Cristo, la que está luchando contra las fuerzas de las tinieblas, a la espera de la entrada a la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Es la iglesia la que está viendo cumplidas las promesas del pacto del Señor por medio de Jesucristo. Es la iglesia la que está viendo cómo es que esa promesa dada a Israel ve ahora su cumplimiento en la extensión de los hijos de Dios, de los israelitas de Dios, pero no solamente de una nación étnica, sino de gente de toda lengua, tribu y nación. Así que, amados hermanos, estos 144,000 no es una imagen de un Israel étnico salvado en el futuro, y no que no haya israelitas que no vayan a ser salvados y que no estén siendo salvados desde el día de hoy, pero lo que nosotros vemos es una imagen del Israel de Dios, compuesto por creyentes que incluyen no solamente judíos, sino creyentes de todas partes de la tierra, de toda lengua, de toda tribu y nación. Este pasaje y este capítulo está en línea con lo que nos enseñan otras partes del Nuevo Testamento.
Y específicamente en el libro de Romanos, en el capítulo 9 y hasta el capítulo 11, Pablo muestra a los cristianos gentiles, es decir, a los cristianos que no son de origen judío, que no son cristianos de segunda clase ni de segunda categoría, sino que los creyentes después de la cruz de Cristo, sean judíos o sean gentiles, sin importar su nacionalidad, son herederos de los pactos y las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento. Así que vemos que no son los judíos étnicos en un futuro lejano los que son sellados, sino es la iglesia de Jesucristo, el Israel espiritual, la continuación de esas promesas dadas a Israel en el Nuevo Testamento, las que reciben o los que reciben el sello de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la función entonces de este sello del que hablan estos pasajes? Bueno, lo primero que mencionamos es que ya vimos en los versículos del 2 al 3 que estos creyentes son sellados, o que se les llama se llama a los ángeles que detengan el juicio para que ellos sean sellados. Y en el mundo antiguo, amados hermanos, un sello que normalmente se hacía con un anillo y se presionaba sobre arcilla o sobre cera, era algo que indicaba algunas cuestiones importantes. Un sello indicaba identificación, un sello indicaba confirmación, autenticidad y seguridad. Así que un sello, amados hermanos, viéndolo desde el contexto en el mundo antiguo, es una marca de propiedad. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, Pablo habla sobre cómo Cristo nos ha establecido, ungido y también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y lo que está diciendo Pablo en ese pasaje es que Dios ha puesto su sello de propiedad sobre nosotros, nos está identificando. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en el sellado de los creyentes en Apocalipsis. Somos identificados como hijos de Dios, pero además otra de las funciones de un sello era darle autenticidad a algo. Cuando Dios nos sella, lo que está haciendo es una declaración: este es genuinamente mi hijo, este ha sido adoptado en mi familia, está sellado por mi espíritu. Pero una de las funciones más importantes entonces de un sello, y como debemos entender esto, es que este sello también es algo que implica y que brinda seguridad. Amados hermanos, si recordamos y nosotros vemos la distinción en el pasaje, los primeros 8 versículos nos muestra a personas que se encuentran en el mundo. Nos muestra a creyentes que se encuentran todavía viviendo en la tierra. Nos muestra a los creyentes que han vivido de este lado de la eternidad. Y nadie puede decir que este mundo no es un lugar peligroso. Amados hermanos, nosotros como los creyentes en otras épocas hemos sido sujetos a las mismas presiones, a las mismas influencias, quizás manifestadas de distinta manera, a los mismos peligros, quizás con diferente intensidad. Todos nosotros enfrentamos fuerzas que buscan destruir a la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos, los creyentes en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia han sido inmunes al dolor, a la enfermedad. Ninguno de nosotros, ninguno de los creyentes está exento de enfrentar la persecución o incluso la muerte. Los creyentes sufren la escasez cuando llegan los problemas económicos. Los creyentes también batallan en ocasiones de manera económica. La muerte llega a las puertas de los creyentes. La muerte reclama las vidas de nuestras familias. Nos encontramos en un mundo en el cual las pruebas que emanan de los primeros 6 sellos también son nuestras para soportarlas. Pero Dios está diciendo al hablar de un sello que Él protege a su pueblo para que estas pruebas, para que estas influencias, para que todo esto que ocurre en el mundo no destruya al pueblo de Dios. Así que los 4 vientos que nosotros vemos en el inicio del pasaje tienen el potencial de herir a los hijos de Dios, pero jamás de destruir a los hijos de Dios, porque somos sellados por nuestro Dios, porque ese juicio no va a caer sobre nosotros, porque Dios ha puesto ese sello sobre nosotros. Cuando Dios finalmente desate esos 4 vientos, llegando a la consumación de todas las cosas, los hijos de Dios no serán arrastrados. Así que
Aunque hay muchas especulaciones sobre este tema, la realidad, amados hermanos, es que ese sello del cual habla este pasaje no es una marca numérica o de otro tipo en los cuerpos de los creyentes de una manera literal. Es una referencia al Espíritu Santo que nos es dado, y esto es algo que nosotros vemos en distintos pasajes de la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 de Efesios capítulo 1, que nos es dado, es decir, este sello nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Así que ante la pregunta con la que comenzábamos este pasaje, en el versículo 17 de Apocalipsis 6, ¿quién podrá sostenerse? Apocalipsis 7 da la respuesta: aquellos que están en Cristo. ¿Quién estará de pie delante del Cordero? Aquellos que están sellados por el Espíritu Santo, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Amados hermanos, perseverar en la vida cristiana y ser librado el día de la ira que vendrá, entonces, de acuerdo a lo que vemos en estos pasajes, no tiene que ver con tu nacionalidad, tu crianza o tu estatus social o económico, sino únicamente con la marca de la sangre del Cordero. ¿Quién estará de pie ese día? ¿Quién se sostendrá de pie? Los 144,000. Es decir, los creyentes de todos los tiempos, los creyentes de toda lengua, tribu y nación, pero no por ellos, sino porque llevan la marca de la sangre del Cordero, están sellados con el Espíritu de Dios para toda la eternidad. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos, que este sello es una marca que no se borra y que es la garantía de que cada uno de los creyentes que sufren, que la iglesia militante que sufre y que padece persecución por causa de Cristo, llegará segura hasta la gloria. Y eso es lo que vemos en los versículos del 9 al 17, donde Juan continúa hablándonos entonces de otra cuestión que él no había mirado antes. Dice en el versículo 9 que nos habla de la iglesia triunfante, de la iglesia en gloria. Después de esto miré y vi una gran multitud. Y una vez más, las palabras después de esto miré no son una referencia a algo cronológicamente hablando, sino que una vez más Juan está diciendo: y ahora puse mi atención en esto. Los primeros 8 versículos describen el sello y la seguridad de la iglesia que se encuentra militando en este mundo, pero el resto de capítulos nos describe las bendiciones de la iglesia que ya ha pasado por toda esta tribulación en la que se encuentran los creyentes. Después de esto miré, dice el apóstol Juan, después de esto miré, en el versículo 9, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son entonces esta multitud? Algunas corrientes dentro del cristianismo los mencionan como santos de la tribulación, es decir, como creyentes que pasaron por un periodo de tribulación que vendrá en el futuro, un periodo en el cual no se encontrará aquí la iglesia, pero que estas personas que van a pasar por este tiempo de sufrimiento sin precedentes y persecución sin límites, después de que la iglesia se haya ido, después de que el Espíritu Santo, según estas corrientes, se ha retirado de su labor de restringir el mal, entonces habrá esta gran multitud que va a ser salva después de que haya sido llevada la iglesia a el cielo. Y, amados hermanos, debo decir de una manera muy respetuosa que no creo y que no considero que esta enseñanza encaje con el propósito de Apocalipsis. Porque en primer lugar nosotros entendemos
que el libro de Apocalipsis fue escrito para dar consuelo a los creyentes en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero sería de muy poco consuelo que nosotros pudiéramos leer el día de hoy que en un futuro lejano, que no sabemos cuándo va a ocurrir, nosotros vamos a ser quitados del mundo y sin la obra de la predicación de la palabra de Dios por medio de la iglesia y sin la labor del empoderamiento del Espíritu Santo para llamar a los perdidos, va a haber una gran multitud, una multitud innumerable que va a venir a los pies de Cristo. Bueno, pudiéramos decir y estaríamos seguros de que eso sería algo muy bueno, por lo menos para ellos, pero es algo que no estaría relacionado en absoluto con nosotros hoy en día. Y si creemos verdaderamente, como lo enseña 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, entonces tenemos que concluir que tal enseñanza, entonces, a la luz del contexto de Apocalipsis, de los propósitos de Apocalipsis y del propósito de la Escritura, es algo que no tiene sentido para nosotros. Los apóstoles pasaron décadas predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Multitudes de mártires y de hombres creyentes predicaron el Evangelio valientemente a costa de sus vidas en el poder del Espíritu Santo y multitudes han venido a ser salvas y de verdad esperamos que sin la iglesia en esta tierra y sin la obra de empoderamiento del Espíritu Santo habrá una multitud de personas que van a venir a los pies de Cristo. ¿Dios puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, pero amados hermanos, ese sería otro plan y sería otra forma de hacerlo, que no encontramos en la Escritura. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿dónde se encuentra esta multitud que es vista por Juan? Y nosotros leemos en el versículo 9, una multitud que nadie puede contar. Y se encuentran de pie delante del trono, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Amados hermanos, la pura descripción ya nos dice que estos creyentes, esta compañía, esta multitud innumerable de redimidos, ahora ya no se encuentran en la tierra, sino se encuentran en la gloria. Y esto es evidente por las túnicas blancas que ellos visten, un símbolo de la pureza y de la limpieza. Pero también se nos dice que estos creyentes que están ya en la gloria se encuentran con palmas en las manos y que claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amados hermanos, estas palmas que estos creyentes tienen en las manos son una alusión, son un eco de la fiesta de los tabernáculos, una de esas fiestas que tú lees en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, en el capítulo 23, que muchas veces no entendemos qué sentido tienen o qué conexión tienen. Pero esta fiesta es una fiesta que fue mandada a celebrar a los hijos de Israel y que les recordaba a ellos los 40 años que vagaron por el desierto y celebraban esta fiesta recordando la poderosa liberación que Dios llevó a cabo cuando los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Así que esta celebración estaba señalando esto, la libertad de Dios y el haberlos traído, el haberlos llevado a la tierra prometida. Y aquí vemos a los santos glorificados que han pasado de la gran tribulación, que han salido de Egipto, que han pasado por el desierto, pero que ahora se encuentran en la tierra prometida. Así que donde se encuentra ahora la iglesia, en esta imagen, y podemos imaginarlo como un cuadro enorme que Juan está presenciando,
y que primero está viendo los juicios de Dios por medio de los sellos y después voltea a ver a cómo la iglesia pasa por medio de este juicio, pero ahora se enfoca en cómo la iglesia ha salido de esa gran tribulación, que no son 3 o 7 años solamente de una persecución intensa, sino que se refiere al caminar de cada creyente de este lado de la eternidad, pero que ahora se encuentran en la gloria. Amados hermanos, de lo que nos hablan estos pasajes es de nuestro futuro, de lo que nos hablan estos pasajes es de cómo vamos a estar y de cómo va a estar cada creyente en Jesucristo desde el Antiguo Testamento, cuando solamente era una sombra, hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Los versículos del 15 al 17 nos habla del estado, de cómo se encuentran aquellos o aquella multitud que se encuentra en este estado glorificado. Esta multitud innumerable, entonces, nos dicen los versículos 15 al 17, que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y dice, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá lágrimas en el cielo, porque Dios es más que el consuelo que podamos tener. Él nos da dicha y gozo. El Cordero que tomó sobre sí una naturaleza humana, que vivió como tú y yo en el desierto de este mundo, pero sin pecado, y que sufrió por nuestros pecados para pagar la deuda que teníamos con el Padre. El Cordero nos recibirá cuando lleguemos al cielo, y estaremos con Él en el estado de gloria cuando Él consume todas las cosas. Amados hermanos, lo que nos describen estos pasajes al final del capítulo 7 de Apocalipsis es de qué se trata la gloria. La gloria se trata de vivir en la presencia del Señor, de que la presencia de Dios nos cubra con su sombra. Lo que nos dice y lo que nos describe nos da ecos de lo que era vivir en el Edén, pero algo muchísimo mejor. La presencia de Dios está en todas partes. Estaremos delante de Cristo y con Cristo por toda la eternidad. Amados hermanos, esto es algo que se experimenta cuando llegamos a la gloria, en la consumación de todas las cosas, pero todos aquellos que mueren en Cristo ya están experimentando esto, solamente esperando la resurrección de sus cuerpos cuando Dios venga a consumar todas las cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que responder a una pregunta que es tremendamente importante. ¿Cómo llegaron estos creyentes a ese estado de la gloria eterna? Y la respuesta la encontramos precisamente en los versículos del 13 al 14. Los versículos del 13 al 14 de este pasaje nos dicen: y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano que hace esta pregunta a Juan no le está pidiendo información a Juan, más bien está llamando su atención sobre una cuestión que es sumamente importante. Es como si el anciano le estuviera diciendo, ¿cómo llegó? ¿Sabes cómo llegó esta gran multitud a este estado de gloria? Obviamente la respuesta de Juan nos dice mucho, porque Juan responde al anciano, Señor, tú lo sabes, que es otra forma de decir, dímelo. Yo voy llegando aquí, tú llevas más tiempo aquí que yo, tú sabes cómo llegaron a ese estado de la gloria. Y el anciano responde que ellos son los que salieron de la gran tribulación, que no es otra cosa más que una afirmación en la cual está diciendo, son aquellos que han pasado por el desierto de este mundo y, muy importante, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que está diciendo el anciano a Juan es
Estas personas que se encuentran aquí son aquellas personas que fueron sostenidas mientras se encontraban en la tierra por el sello puesto en sus frentes, por el sello puesto en sus corazones, por la obra del Espíritu Santo, perseveraron hasta el final y ahora han llegado porque han lavado, porque han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Y amados hermanos, por si queda alguna duda, entonces tenemos que decir algo. Estas personas, como nos está explicando el anciano en esta visión de Juan, no están en la gloria porque pasaron por la tribulación, no están allí porque sufrieron y la pasaron mal en esta vida y ahora Dios les está compensando el sufrimiento que tuvieron. No, están allí porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y no en sus propios sufrimientos o tribulaciones, solamente en la sangre de Cristo. Pasaron por medio de los sufrimientos, por el desierto de este mundo, confiando no en ellos, sino confiando solamente en el Cordero. Ahora, amados hermanos, aquí hay unas palabras que nos pueden sonar muy curiosas, porque lo que se nos dice es que ellos lavaron sus vestiduras. Y alguno pudiera pensar que eso implica entonces que no es la obra de Cristo, pero es que ellos lavaron esas vestiduras en la sangre del Cordero. Lo que es una implicación o lo que nos está diciendo es que la salvación es solamente por Dios, porque Cristo dijo, solamente por la forma en la que Dios lo ha mandado. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay un solo ser humano sobre la tierra que pueda librarse del juicio eterno por sus propias fuerzas. Pero lo que nos dice este pasaje es un llamado, porque recordemos, esto está siendo leído para gente que se encuentra en la tierra, y lo que nos está diciendo, tenemos que venir al Cordero reconociendo nuestro pecado. A eso se refiere que ellos lavaron sus vestiduras. Quiere decir que fueron quebrantados delante de Dios, que reconocieron sus vidas sucias y llenas de pecado, que reconocieron sus inmundicias delante de Dios. Y entonces esas inmundicias fueron lavadas no por ellos, no por su propia justicia, sino por la sangre del Cordero. Cristo es el único camino a la gloria, y este pasaje nos llama a creer y a confiar solamente en Cristo para nuestra salvación. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores, porque no hay un solo justo en medio de toda la raza humana. Cristo vino a salvar a aquellos que reconocen que son pecadores. Amado hermano, amigo que nos visitas, si tú piensas que puedes ser salvo solamente por vivir una vida moral, o porque no eres tan malo como los secuestradores, asesinos o aquellos que cometen abusos sexuales, este pasaje nos dice no, todos los que llegan al cielo han lavado su inmundicia en la sangre del Cordero. Así que, amados hermanos, y ya para concluir, lo que este pasaje nos enseña es: la vida cristiana no es algo fácil. En la vida cristiana nos encontramos dentro de las tribulaciones, de las persecuciones de este mundo, pero si eres propiedad de Cristo, si estás sellado por Cristo, puedes saber que aunque serás perseguido, tienes el sello del Espíritu Santo en el corazón. Y eso es aquello que te va a llevar a perseverar hasta el final. Tener el sello del Espíritu Santo en la frente significa que somos llamados a vivir una vida piadosa, a luchar por vivir de manera fiel a nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que no lo haremos de una manera perfecta, pero sabemos que lucharemos de una manera honesta, porque queremos vivir para la gloria de nuestro Dios, y eso va a traer dificultades, y eso nos va a llevar a sufrir vergüenza por causa de su nombre, pero ese sello nos da la certeza de que Dios está con nosotros y nos llevará a la gloria. A los últimos versículos del capítulo 7. Amados hermanos, cuando nosotros leemos esto hoy en día, podemos reconocer entonces que aunque los cuatro vientos de la tierra soplen, Dios está con su pueblo. Dios te va a perseverar
hasta que Él cumpla sus propósitos en ti. Amado hermano, no sé si logras ver la belleza de este pasaje, porque este pasaje nos dice, si eres de Cristo, si estás sellado por el Espíritu Santo, no importa qué tan mal la estés pasando, no importa las pruebas, los sufrimientos, la aflicción, incluso las cuestiones de sufrimiento, de problemas por tu propio pecado, que pases de este lado de la eternidad, Dios no se va a separar de ti, Dios no te va a dejar hasta que cumpla sus propósitos en ti. Dios no va a permitir incluso que tú mueras hasta que Él cumpla sus propósitos en ti. Si tienes el sello del Espíritu Santo, puedes estar seguro, amado hermano, que aquellos que han partido y que están con Cristo son más felices que tú, pero de ninguna manera están más seguros que tú, porque la misma seguridad que tienen ellos es la misma seguridad que tenemos nosotros, porque tenemos el sello del Cordero en nuestras frentes. Amado hermano, este pasaje nos dice, no importa lo que pase en tu vida y no importa tampoco lo que pase en el mundo, no hay forma de poder estar más seguros de que vamos a estar con Cristo en la gloria, porque Dios nos ha sellado. Así que la pregunta con la que tenemos que terminar en esta mañana es, amado hermano, amigo que nos visitas, ¿está la marca de la sangre del Cordero sobre ti? ¿Está el nombre del Cordero sobre tu frente? ¿Está la marca de su sangre en tu corazón? ¿Perteneces tú a esta iglesia militante a la que se le pasa revista de cada una de las tribus del pueblo de Dios? ¿Tienes el sello del Espíritu Santo que produce fruto y que te persevera hasta el final en tu corazón? Amados hermanos, tenemos que ver el gran contraste que hay en estos dos capítulos de Apocalipsis. Porque ambos capítulos, si tú has puesto atención, ambos capítulos de Apocalipsis, el capítulo 6 y el capítulo 7, concluyen con una declaración respecto al Cordero. Una declaración respecto al Cordero. Lo que nosotros leemos al final del capítulo 6 es que aquellos que no han reconocido al Cordero, que se negaron a reconocer su pecado, a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, cuando se encuentran delante del Cordero, ellos dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero en el capítulo 7, nosotros vemos que los redimidos en la gloria están delante de la presencia del Cordero. Pero allí se nos dice que no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el Cordero está en medio del trono. Porque el Cordero los pastoreará. Porque el Cordero los guiará a fuentes de aguas de vida. Y que Dios limpiará de sus ojos toda lágrima que se encuentre en ellos. Los creyentes que han lavado sus ropajes, que han reconocido su pecado y han creído en Cristo como Señor y Salvador, cuando estén delante de la presencia del trono y del Cordero, como nos dice Apocalipsis 7:10, ellos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La pregunta que te tienes que hacer, amado hermano, amigo que nos visitas, ¿cómo vas a estar de pie delante del Cordero? ¿Cómo te vas a presentar delante del Cordero? ¿Serás de aquellos que van a clamar a las montañas que caigan sobre ti para que te oculten de su presencia? ¿O clamarás como aquellos que se encuentran en la gloria diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero? ¿Te esconderás o tratarás de esconderte? Porque no podrás esconderte, pero tratarás de esconderte aterrorizado del Cordero, o alabarás al Cordero porque es tu Salvador. Esta es la pregunta más importante que todo hombre debe hacerse. Y la respuesta a esa pregunta es lo más importante en tu vida
y en la mía. Que el Señor nos ayude no solamente a descansar en el sello que nos ha sido dado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, de que estaremos en la gloria. Que el Señor nos persevere en medio de las dificultades, de los problemas en el matrimonio, que nos persevere en medio de los problemas con los hijos, que nos persevere en medio de los problemas de salud, que nos persevere en medio del sufrimiento, que nos recuerde en todo momento que tenemos una esperanza de gloria eterna, pero que al mismo tiempo analicemos nuestros corazones y seamos honestos y veamos cómo reaccionaremos ante la presencia del Cordero. Y si es con terror, arrepintámonos y vengamos a los pies de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados y que podamos decir que esa imagen gloriosa que ve Juan de los creyentes en la gloria es una imagen en donde Él nos ha visto a nosotros. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra, gracias le damos porque a través de ella usted nos llama, Padre, a descansar en usted, a tener una seguridad que es eterna solamente en usted. Amado Padre, ayúdenos a vernos en medio de esa multitud, dándole la gloria. Ayúdenos a descansar en ello, pero que esa gloriosa visión de encontrarnos con su iglesia por toda la eternidad en la gloria nos lleve a vivir vidas santas de este lado de la eternidad, reconociéndonos también como esa iglesia militante, esa iglesia que usted ha llamado a luchar, que le ha pasado revista y a la cual usted ha prometido perseverar hasta llevarlos a la gloria. Que cada uno luche, que cada uno lleve a cabo la batalla en donde usted nos ha llamado, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sujetándose a los maridos, respetando a los padres, amando a los hijos, instruyéndolos en su palabra. Que todo sea para su gloria, Señor. A usted oramos y suplicamos. Gracias por su palabra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria.